Un hombre encuentra una carta de su esposa fallecida y descubre una lista con algunos deseos que él no imaginaba. A medida que el sol continuaba su descenso, el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, creando un espectáculo que siempre había fascinado a Lucía. Miguel recordó cómo solían sentarse juntos, en silencio, admirando la belleza simple pero impresionante de la naturaleza. Era en esos momentos que se sentía más conectado con ella, sin necesidad de palabras. Pero ahora solo, Miguel se daba cuenta de que aunque Lucía ya no estaba físicamente a su lado, su presencia seguía viva en estos lugares que habían compartido. Cada ola, cada brisa, cada rayo de sol parecía contener un pedazo de ella, recordándole que el amor que compartieron no desapareció con su muerte. Miguel cerró los ojos y dejó que los sonidos del mar llenaran su mente, reemplazando por un momento los pensamientos dolorosos. Era como si la naturaleza le hablara, diciéndole que aunque el dolor era inevitable, también lo era la paz que venía después. Al abrir los ojos nuevamente, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco más ligero, un poco más en paz consigo mismo. El crepúsculo finalmente dio paso a la oscuridad, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Miguel sabía que era hora de regresar a casa, pero no sentía la urgencia de antes. En lugar de eso, se quedó un poco más, permitiéndose disfrutar de la serenidad del momento, sabiendo que Lucía habría querido que lo hiciera. Antes de levantarse, Miguel tomó un pequeño puñado de arena y la dejó deslizarse entre sus dedos, observando cómo se desvanecía en el viento. Era un gesto simbólico, un adiós a un capítulo de su vida, pero también una bienvenida a lo que vendría después. Había cumplido otro deseo de Lucía, y en el proceso había encontrado un refugio en medio de su dolor. Con una última mirada al mar, Miguel se puso de pie y comenzó a caminar de regreso al coche. Sabía que aún quedaban más deseos por cumplir, más desafíos que enfrentar, pero ahora sentía que tenía la fuerza para continuar. La playa, con todos sus recuerdos, no era solo un lugar de tristeza, sino también de renovación. Mientras conducía de regreso a casa, Miguel se dio cuenta de que el viaje no era solo una cuestión de completar una lista, sino de encontrar una nueva forma de vivir, una en la que el amor por Lucía pudiera coexistir con la posibilidad de un futuro. Y aunque ese futuro aún era incierto, por primera vez no le temía tanto como antes. Los días que siguieron al viaje a la playa fueron más tranquilos para Miguel. La experiencia le había dado una nueva perspectiva, una especie de calma que lo ayudaba a enfrentar el dolor con una determinación renovada. Aún así, sabía que aún quedaban muchos deseos por cumplir en la lista de Lucía, y que cada uno de ellos lo llevaría a enfrentar diferentes aspectos de su pérdida y su pasado. El siguiente deseo en la lista era regresar al lugar donde se conocieron, un pequeño pueblo en las montañas donde ambos habían pasado unas vacaciones hace muchos años. Era un lugar lleno de recuerdos felices, pero también de la nostalgia que inevitablemente los acompañaba. Miguel sabía que este viaje sería un reto emocional, pero también sentía que era algo que debía hacer. Antes de emprender el viaje, Miguel decidió revisar nuevamente el cuaderno de Lucía, buscando más detalles sobre lo que ella quería en este deseo. Al pasar las páginas, encontró algo que no había notado antes, una hoja suelta, doblada cuidadosamente, que parecía haber sido añadida después de que la lista original fue escrita. La curiosidad lo llevó a desdoblarla. La hoja contenía una carta dirigida a él, pero esta era diferente de la primera. Esta vez, las palabras de Lucía eran más personales, más íntimas, revelando aspectos de su vida que Miguel no había conocido del todo. «Mi querido Miguel», comenzaba la carta, y ya ese inicio hacía que el corazón de Miguel se acelerara. «Hay algo que siempre quise decirte, algo que nunca tuve el valor de compartir mientras estaba viva. No quería que pensaras menos de mí, o que nuestra relación cambiara por ello. Pero ahora siento que es importante que sepas toda la verdad. Antes de que nos conociéramos, mi vida no fue tan sencilla como podría haber parecido». Miguel frunció el ceño, incapaz de imaginar qué podía haber sido tan difícil para Lucía.
Siempre la había visto como una mujer fuerte, segura de sí misma, que enfrentaba la vida con una sonrisa. Continuó leyendo, con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su perspectiva de todo. Cuando era joven, antes de conocerte, cometí errores de los que me arrepiento profundamente, pero que también me enseñaron lecciones valiosas. Tuve una relación con alguien que no era bueno para mí, una relación que me lastimó de maneras que no supe cómo manejar. Durante mucho tiempo, me sentí atrapada en un ciclo de culpa y dolor, creyendo que no merecía ser feliz. Miguel sintió un nudo en el estómago al leer estas palabras. Nunca había imaginado que Lucía había pasado por algo así, y se culpó por no haberlo notado. Pero continuó leyendo, sabiendo que necesitaba escuchar todo lo que ella tenía que decir. Fue durante esas vacaciones en las montañas que decidí que era hora de empezar de nuevo. Y entonces te conocí a ti. Desde el primer momento supe que había algo especial en ti, algo que me hacía sentir segura, amada. Pero siempre tuve miedo de que si supieras sobre mi pasado, no me verías de la misma manera. Por eso guardé ese secreto, aunque sé que debía habértelo contado. Las palabras de Lucía eran como un golpe, pero también traían consigo una nueva comprensión. Miguel nunca había sospechado que ella llevara consigo un dolor tan profundo, y ahora entendía por qué ella había querido regresar a ese lugar. No solo era un lugar de felicidad para ellos, sino también un lugar de redención para Lucía. Ahora que ya no estoy, quiero que sepas que no hay nada que desearía más que tú entendieras que mi amor por ti fue lo que me salvó. Tú me diste la fuerza para ser la persona que siempre quise ser, y por eso siempre estaré agradecida. Si decides cumplir este deseo, espero que lo hagas sabiendo que te amé con todo mi corazón, y que el pasado ya no tiene poder sobre mí ni sobre nosotros. Miguel cerró los ojos por un momento, dejando que las emociones lo inundaran. Era como si estuviera descubriendo una nueva faceta de Lucía, una que ella había ocultado para protegerlo, pero que ahora él podía ver con claridad. No la culpaba por haber guardado ese secreto, porque entendía que todos tienen cicatrices que a veces no pueden compartir. Finalmente, dobló la carta con cuidado y la guardó nuevamente en el cuaderno. Sabía que el viaje a las montañas sería más difícil de lo que había anticipado, pero también sabía que era algo que debía hacer, no solo para cumplir el deseo de Lucía, sino también para cerrar ese capítulo de su vida juntos. Con la resolución de continuar, Miguel comenzó a preparar su viaje, sabiendo que esta vez no solo estaba enfrentando los recuerdos de su amor, sino también los fantasmas del pasado que aún quedaban por resolver. El viaje hacia el pequeño pueblo en las montañas fue largo y solitario, pero a medida que Miguel se acercaba a su destino, una mezcla de ansiedad y anticipación llenaba su corazón. Recordaba con claridad el primer viaje que había hecho a ese lugar con Lucía. Era un refugio para ambos, un lugar donde podían escapar del mundo y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Pero ahora sabía que este regreso sería diferente, más que una simple visita nostálgica. El pueblo, enclavado en medio de las montañas, parecía detenido en el tiempo. Las mismas calles empedradas, las casas de tejados rojos y el aire fresco que llevaba consigo el aroma de los pinos. Miguel estacionó su coche cerca de la pequeña plaza central, donde una fuente antigua seguía arrojando agua, como lo había hecho durante décadas. Todo era igual, pero al mismo tiempo todo se sentía diferente sin Lucía a su lado. Tomando el cuaderno de Lucía, Miguel caminó por las calles, dejando que los recuerdos lo guiaran. Cada rincón le traía a la mente una imagen de ellos dos, riendo, explorando, compartiendo secretos. Era un dolor dulce, que lo hacía sentir más cerca de Lucía, pero también consciente de la magnitud de su ausencia. El último deseo en la lista era el más difícil, uno que Lucía había escrito con sencillez, pero con un significado profundo. Despedirme del pasado. Miguel había reflexionado mucho sobre lo que eso significaba, y tras leer la carta que Lucía había dejado, comprendió que no se trataba solo de su propio pasado, sino también del de ella. Este viaje no era solo para revivir recuerdos,
sino para permitir que ambos dejaran atrás lo que había sido y abrazaran lo que podía ser, incluso en su ausencia. Subió por una colina que dominaba el pueblo, un lugar que ambos solían visitar al atardecer para ver cómo el sol se ponía detrás de las montañas. Cuando llegó a la cima, se sentó en el mismo banco donde habían compartido tantas conversaciones, tantas promesas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Miguel sacó la carta de Lucía y la sostuvo en sus manos, como si fuera un vínculo directo con ella. Sabía lo que debía hacer, aunque la idea le llenaba de temor. Esta era su forma de honrar el último deseo de Lucía, de dejar que el pasado finalmente descansara. Con un movimiento lento y deliberado, Miguel encendió un fósforo y lo acercó a la carta. Las llamas comenzaron a lamer el papel, devorando las palabras de Lucía, convirtiéndolas en cenizas. Miguel observó en silencio cómo el fuego consumía la carta, sintiendo cada segundo como una despedida, no solo de las palabras escritas, sino de todo el dolor y los secretos que habían cargado durante tanto tiempo. Cuando la carta se convirtió en cenizas, Miguel las dejó caer al suelo, donde el viento las esparció por la colina. Era un adiós simbólico, un acto de liberación tanto para él como para Lucía. Sentía que con cada partícula que se llevaba el viento, se desvanecían también los últimos vestigios de un pasado que ya no tenía poder sobre ellos. El sol finalmente se ocultó detrás de las montañas, y con la oscuridad llegó una sensación de paz. Miguel sabía que este viaje había sido más que un simple cumplimiento de un deseo. Había sido una despedida, un cierre que ambos necesitaban. Ahora sentía que podía seguir adelante, llevando consigo el amor de Lucía, pero sin el peso del pasado. Miguel permaneció un rato más en la colina, observando cómo las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Sabía que aún le quedaba mucho por hacer, que su camino no había terminado, pero también sabía que ahora estaba listo para enfrentarlo, con la memoria de Lucía, guiándolo hacia un futuro donde el dolor no era un ancla, sino una parte del viaje. El regreso a casa fue silencioso, pero no solitario. Miguel sentía que, de alguna manera, Lucía estaba más presente que nunca, no como una sombra del pasado, sino como una luz que lo guiaba hacia adelante. El último deseo había sido cumplido, y con él, una parte de su vida se había cerrado, permitiéndole abrir la puerta a nuevas posibilidades. Una vez en casa, Miguel se detuvo en el jardín, donde el pequeño roble que había plantado comenzaba a mostrar sus primeras hojas nuevas. Se agachó y tocó la tierra alrededor del árbol, recordando la promesa que le había hecho a Lucía. Cada hoja que brotara sería un símbolo de su amor, un testimonio de la vida que aún tenía por delante. Durante días, Miguel se dedicó a cuidar el roble, encontrando en ese acto una fuente de consuelo y propósito. La rutina de regarlo, de protegerlo del viento y del sol excesivo, le dio una estructura que lo ayudó a canalizar su dolor en algo constructivo. Sentía que al cuidar de ese árbol, estaba cuidando de sí mismo, permitiéndose sanar de la manera más natural posible. Los recuerdos de Lucía seguían siendo fuertes, pero ya no lo consumían con la misma intensidad. Ahora, cada pensamiento de ella traía consigo una sonrisa en lugar de lágrimas. Sabía que nunca dejaría de extrañarla, pero también sabía que el amor que compartieron era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, no en el dolor, sino en la paz que había encontrado. Una mañana, mientras observaba el roble, Miguel se dio cuenta de algo importante. Lucía no quería que viviera solo para cumplir sus deseos. Quería que él encontrara la felicidad y la paz por sí mismo. Y aunque su viaje hasta ahora había sido para honrar su memoria, sabía que la próxima parte de su vida debía ser para él, para encontrar su propio camino. Con ese pensamiento en mente, Miguel comenzó a hacer planes, no solo para el futuro inmediato, sino para una vida nueva. Quería viajar, descubrir nuevos lugares, tal vez encontrar nuevas personas que, aunque no reemplazarían a Lucía, podrían compartir con él momentos de alegría y amistad. Sabía que el camino no sería fácil,
pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparado para enfrentarlo. La casa, que había sido un refugio de dolor, ahora se convertía en un hogar lleno de posibilidades. Miguel se permitió soñar nuevamente, no con olvidar a Lucía, sino con llevarla en su corazón mientras seguía adelante, viviendo por ambos. El roble, aún joven, seguía creciendo, sus hojas nuevas ondeando al viento como una promesa de lo que estaba por venir. Miguel sonrió sabiendo que, como el árbol, él también había renacido. Unos meses después, Miguel se encontró caminando por la misma playa donde había cumplido uno de los primeros deseos de Lucía. Esta vez, sin embargo, no había dolor en su pecho, sino una calma profunda, un sentido de aceptación que le permitió disfrutar de la brisa marina y el sonido de las olas sin la carga de la tristeza. Se sentó en la arena, en el mismo lugar donde había estado antes, pero esta vez con una sensación diferente. Había avanzado, había cumplido con su promesa a Lucía, y en el proceso había encontrado algo invaluable, una nueva oportunidad para vivir, para encontrar alegría incluso después de la pérdida. El sol comenzaba a ponerse, y Miguel observó el horizonte con una sonrisa tranquila. Sabía que Lucía siempre estaría con él, en cada puesta de sol, en cada risa, en cada momento de paz que experimentara. Pero también sabía que ahora su vida era suya nuevamente, para llenarla con nuevos recuerdos, nuevas experiencias. Cuando el sol finalmente se ocultó, Miguel se levantó y comenzó a caminar de regreso. Con cada paso, sentía que dejaba atrás el pasado, no en el olvido, sino en una paz que lo acompañaría siempre. Estaba listo para lo que viniera, sabiendo que, aunque el camino no siempre sería fácil, había encontrado la fuerza para enfrentarlo. Y así, con el corazón ligero y la mente clara, Miguel se preparó para su nuevo comienzo, sabiendo que el amor de Lucía lo guiaría siempre, no como un peso, sino como una luz que lo llevaría hacia adelante, hacia un futuro lleno de esperanza. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un tenue naranja que se reflejaba en las ventanas de la pequeña casa en la colina. La brisa marina, suave pero persistente, hacía crujir las ramas de los árboles, produciendo un susurro constante que llenaba el aire. Aquel sonido, que alguna vez había sido un consuelo, ahora solo acentuaba el vacío que reinaba en el hogar de Miguel. El salón estaba en penumbra, apenas iluminado por los últimos rayos del día. Los muebles, aunque bien cuidados, parecían envejecidos por el peso de los recuerdos. Una fina capa de polvo comenzaba a asentarse sobre las superficies, testimonio silencioso de la falta de vida en aquel lugar desde que Lucía se había ido. Miguel estaba sentado en el sillón de siempre, ese que había compartido innumerables veces con su esposa durante las noches de invierno, acurrucados bajo una manta mientras el fuego crepitaba en la chimenea. Pero ahora el sillón parecía más grande, más frío, como si la ausencia de Lucía lo hubiera transformado en algo extraño y ajeno. Sus ojos, cansados y enrojecidos, se paseaban por la estancia sin realmente ver. Cada objeto en la casa le recordaba a Lucía. Las fotografías en las paredes, las cortinas que ella había elegido con tanto cuidado, el reloj de péndulo que él había arreglado como un gesto de amor. Todo parecía atrapado en un tiempo que ya no existía. Miguel no había sido capaz de mover nada desde la muerte de Lucía. Su ropa seguía colgada en el armario, sus libros favoritos apilados junto a la cama, su perfume en el tocador. Eran pequeñas cosas, pero para Miguel eran monumentos a lo que había perdido. Cada día, al despertar, sentía el peso de esa ausencia aplastarlo, dejándolo incapaz de encontrar un propósito, una razón para levantarse y continuar. El silencio en la casa era ensordecedor. No era la calma que una vez habían compartido, sino un vacío que lo consumía, que lo hacía sentir como si fuera el único ser en el mundo. Había veces en que Miguel pensaba que ese silencio era lo único que le quedaba de Lucía, como si en su quietud pudiera encontrar algún rastro de ella, alguna señal de que todavía estaba allí, en alguna parte. Pero con cada día que pasaba, ese silencio se volvía más pesado, más asfixiante. Miguel sabía que no podía seguir así, pero no encontraba la fuerza para cambiar.
Se sentía atrapado en un ciclo de dolor y melancolía, un ciclo que se repetía interminablemente desde que la enfermedad había arrancado a Lucía de su lado. El crepúsculo dio paso a la oscuridad y Miguel no encendió las luces. Permaneció en la penumbra, escuchando el viento afuera y el latido de su propio corazón, intentando recordar la última vez que había sentido algo que no fuera tristeza. Sus pensamientos vagaron como tantas otras noches hacia los días felices, hacia las risas compartidas, hacia los planes que habían hecho y que nunca se concretaron. Finalmente, se levantó sintiendo cómo sus huesos protestaban por la falta de movimiento. Se dirigió al dormitorio, donde todo estaba tal como Lucía lo había dejado. Al acercarse a la cama, vio el pequeño cofre en la mesita de noche, el cofre donde Lucía guardaba sus recuerdos más preciados. Aunque había pasado meses desde su muerte, Miguel nunca había tenido el valor de abrirlo. Con manos temblorosas, se sentó en la cama y tomó el cofre. Sentía como si un nudo se formara en su garganta, y durante un momento dudó si debía abrirlo. Pero algo, quizás la desesperación o la necesidad de sentirla cerca de nuevo, lo impulsó a levantar la tapa. Dentro, encontró pequeños objetos que habían marcado momentos importantes de su vida juntos. El primer regalo que le había hecho, una foto de su boda, un mechón de su cabello. Y al fondo, doblada cuidadosamente, una carta. Era una carta que Miguel nunca había visto antes, escrita en la delicada caligrafía de Lucía. Su corazón se detuvo un instante mientras la sostenía en sus manos, sin atreverse a abrirla. Sabía que esa carta podía cambiarlo todo, y en ese momento, sentado en la oscuridad de su hogar, sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de algo diferente al dolor. Algo que podría ser esperanza. Miguel se quedó quieto, sosteniendo la carta en sus manos como si fuera un objeto frágil, capaz de desmoronarse con el más leve movimiento. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de su respiración, que se había vuelto más pesada, casi ansiosa. Aunque había pasado mucho tiempo desde la muerte de Lucía, la sensación de su pérdida aún era tan aguda como el primer día. Sin embargo, al sostener esa carta, sintió que había algo más, algo que Lucía había dejado atrás y que él debía descubrir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Miguel desdobló la carta con cuidado. El papel era suave al tacto, y a medida que lo abría, el familiar trazo de la caligrafía de Lucía comenzó a aparecer ante sus ojos. Sus palabras, aunque sencillas, estaban cargadas de una emoción que traspasaba el tiempo. «¿Sabes, mi querido Miguel?», comenzaba la carta. Solo esas primeras palabras ya hicieron que un nudo se formara en la garganta de Miguel. Cerró los ojos por un momento, intentando controlar la marea de emociones que amenazaba con abrumarlo. Pero sabía que debía continuar, que esas palabras eran lo último que Lucía había querido decirle, y no podía ignorarlas. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado, y por ello lo lamento profundamente. Pero quiero que sepas que, aunque físicamente ya no esté contigo, mi amor sigue aquí en cada rincón de nuestra casa, en cada lugar donde compartimos nuestros sueños y esperanzas. Nunca te dejaré, Miguel, porque el amor que compartimos es eterno». Miguel sintió como una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla, pero no intentó detenerla. De alguna manera, leer las palabras de Lucía era como tenerla de nuevo junto a él, aunque fuera solo por un instante. «Sé que este momento es difícil para ti y que el dolor puede parecer insoportable, pero quiero pedirte una última cosa, algo que no pude cumplir mientras estaba viva. Una lista de deseos que siempre quise realizar contigo. Algunos son pequeños, otros pueden parecer insignificantes, pero todos eran importantes para mí. Y aunque ya no pueda hacerlo, me gustaría que tú, mi amor, los cumplas en mi lugar, no solo por mí, sino también por ti, para que puedas encontrar la paz y la felicidad que mereces». Miguel sintió como si su corazón se detuviera. Lucía, incluso después de su muerte, seguía pensando en él, en su bienestar, en su felicidad. Era como si la vida le estuviera dando una nueva oportunidad de conectarse con ella, de mantener viva su memoria de una manera tangible.
He dejado esta lista de deseos en nuestro cofre de recuerdos. Si decides cumplirlos, espero que en cada uno de ellos encuentres un poco de consuelo, y que cada paso que des en este viaje te acerque a la paz que tanto necesitas. No te pido que me olvides, porque sé que eso es imposible, pero sí te pido que sigas adelante, que vivas por ambos y que nunca dejes de buscar la felicidad. La carta terminaba con una sencilla despedida, pero cada palabra estaba impregnada de un amor tan profundo que Miguel apenas pudo contener el llanto. Doblando la carta con cuidado, la guardó nuevamente en el cofre, como si fuera un tesoro que debía proteger con su vida. Se quedó sentado en la cama durante un largo rato, mirando el cofre sin realmente verlo. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, una y otra vez, como un eco distante que no lograba desaparecer. Esa lista de deseos que Lucía había mencionado era algo que él no sabía si podría cumplir. ¿Cómo iba a hacerlo sin ella a su lado? Pero al mismo tiempo, había una sensación de propósito que comenzaba a despertar en su interior, una chispa que Lucía había encendido con sus palabras. Finalmente, con manos temblorosas, Miguel abrió el cofre de nuevo y entre los recuerdos que allí descansaban, encontró un pequeño cuaderno de tapas duras, el cual reconoció inmediatamente. Era el cuaderno de Lucía, donde solía escribir sus pensamientos, listas y pequeños poemas. Lo tomó con cuidado, sintiendo el suave cuero bajo sus dedos. Al abrir el cuaderno, encontró la lista en la primera página. Estaba escrita con la misma caligrafía delicada de la carta. Había una decena de deseos, algunos de ellos simples, otros más complejos, pero todos reflejaban los anhelos de una vida que no pudo completarse. Plantar un árbol en nuestro jardín, ver la puesta de sol en la playa una última vez, volver al lugar donde nos conocimos, leer nuestro libro favorito juntos, aunque solo sea una vez más. Y así continuaba la lista, cada deseo más doloroso que el anterior, porque cada uno de ellos le recordaba a Miguel los momentos que habían compartido y los que nunca podrían vivir juntos. Pero junto con el dolor, también sintió algo más, una determinación que había estado ausente en él desde la muerte de Lucía. Si ella había tenido la fuerza para pensar en él incluso en sus últimos momentos, entonces él debía encontrar la manera de honrar su memoria, de cumplir esos deseos, aunque le costara toda la fuerza que le quedaba. Miguel cerró el cuaderno con suavidad y lo sostuvo contra su pecho, como si al hacerlo pudiera sentir a Lucía cerca de él una vez más. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una dirección, un propósito. Y aunque el dolor seguía ahí, ahora había algo más, una pequeña llama de esperanza que Lucía había encendido en su corazón. La mañana siguiente llegó con una claridad inesperada. El sol iluminaba la casa con una calidez que parecía haber estado ausente durante meses. Miguel se despertó temprano, sintiendo una energía que no había experimentado desde la muerte de Lucía. La carta y la lista de deseos seguían frescas en su mente, dándole un propósito que, aunque doloroso, lo impulsaba a levantarse de la cama. Después de un desayuno frugal, Miguel salió al jardín. El primer deseo en la lista era sencillo, pero cargado de significado: plantar un árbol en su jardín. Era algo que Lucía había mencionado en numerosas ocasiones, pero que nunca habían tenido la oportunidad de hacer juntos. Ahora, Miguel sentía que debía cumplir ese deseo, no solo por ella, sino también por él mismo. El jardín, que había sido el orgullo de Lucía, ahora estaba descuidado. Las flores que una vez florecían con vibrantes colores estaban marchitas, y las malas hierbas habían comenzado a tomar el control. Miguel recorrió el lugar, recordando cómo Lucía solía pasar horas cuidando cada planta, hablándoles como si fueran amigas. Era una imagen que le traía tanto dolor como consuelo. Finalmente, encontró el lugar perfecto cerca de la esquina trasera del jardín, donde el sol de la tarde caería sobre el árbol joven. Decidido, fue al cobertizo a buscar las herramientas necesarias. El sonido metálico de la pala y el rastrillo le resultó extrañamente reconfortante. Era un sonido que había oído muchas veces cuando Lucía trabajaba en el jardín, y ahora el eco de ese sonido
lo conectaba aún más con su recuerdo. Con cada golpe de la pala contra la tierra, Miguel sentía que estaba haciendo algo significativo, algo que lo unía de nuevo a Lucía. El trabajo físico lo mantenía enfocado, evitando que sus pensamientos se desviaran hacia el abismo del dolor que siempre estaba al acecho. A medida que el agujero se hacía más profundo, sus músculos comenzaron a doler, pero no se detuvo. Sabía que este primer paso, por pequeño que fuera, era esencial para avanzar. Finalmente, el agujero estuvo listo. Miguel se detuvo un momento, respirando profundamente y permitiendo que la brisa fresca del jardín lo envolviera. Fue a buscar el pequeño árbol que había comprado el día anterior, un roble joven, fuerte y lleno de vida. Lucía había mencionado en su lista que quería un árbol que representara fortaleza y longevidad, algo que perdurara mucho después de que ellos se fueran. El roble era la elección perfecta. Con cuidado, colocó el árbol en el agujero, asegurándose de que sus raíces estuvieran bien asentadas. Luego, comenzó a llenar el espacio alrededor del árbol con la tierra que había removido, presionándola suavemente con las manos para que el roble quedara firme. Mientras trabajaba, sus pensamientos volvieron a Lucía, imaginándola sonriendo mientras lo observaba desde alguna parte. Cuando terminó, Miguel se quedó de pie frente al árbol recién plantado, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Sabía que este era solo el primer paso en un camino largo y difícil, pero también era un paso necesario. El árbol, ahora pequeño y frágil, crecería con el tiempo, y cada día sería un recordatorio del amor que había compartido con Lucía, un símbolo de la vida que habían construido juntos. Antes de regresar a la casa, Miguel se agachó y tocó la base del árbol, susurrando una promesa silenciosa. Prometió que cuidaría de ese árbol, que lo vería crecer, y que en cada nueva hoja que brotara vería una parte de Lucía. Sabía que el dolor nunca desaparecería por completo, pero también entendía que cumplir los deseos de Lucía le ayudaría a encontrar una nueva forma de vivir, una en la que el amor continuara floreciendo, incluso en su ausencia. Miguel volvió a entrar en la casa, cansado pero en paz. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ese primer paso lo había llenado de una sensación de logro y conexión que no había sentido en mucho tiempo. Ahora estaba listo para enfrentarse al siguiente deseo en la lista, sabiendo que con cada uno de ellos se acercaba un poco más a la paz que tanto anhelaba. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de emociones para Miguel. Cumplir el primer deseo de Lucía le había proporcionado un breve alivio, una sensación de estar avanzando en un camino incierto pero necesario. Sin embargo, a medida que se enfrentaba a los deseos más complejos de la lista, los desafíos comenzaron a multiplicarse, tanto en el mundo exterior como en su interior. El segundo deseo en la lista era ver una vez más la puesta de sol en la playa que solían visitar. Lucía amaba esa playa en particular, con sus arenas doradas y aguas cristalinas, donde solían pasar horas hablando y riendo. Pero la idea de regresar allí sin ella le resultaba casi insoportable. El mero pensamiento de ver la puesta de sol solo, en un lugar que estaba tan lleno de recuerdos compartidos, era suficiente para hacer que su resolución vacilara. Miguel sabía que debía hacerlo, no solo por Lucía, sino también por él mismo. Pero antes de embarcarse en ese viaje, decidió que necesitaba prepararse de alguna manera. La tristeza y la melancolía eran pesos pesados que llevaba consigo a cada paso, y temía que regresar a la playa pudiera ser más de lo que podía soportar. Habló con Isabel, la vecina que había sido una amiga cercana de la pareja durante años. Isabel siempre había estado presente, especialmente durante la enfermedad de Lucía, ofreciendo apoyo y consuelo en los momentos más oscuros. Aunque su relación se había enfriado un poco después de la muerte de Lucía, Miguel sabía que podía contar con ella para obtener orientación. «Ya es difícil, lo sé», dijo Isabel cuando Miguel le mencionó sus dudas sobre el viaje a la playa. «Pero a veces, enfrentar esos lugares llenos de recuerdos es lo que necesitamos para sanar, para poder avanzar. Sé que Lucía estaría orgullosa de ti por intentarlo».
Las palabras de Isabel resonaron en Miguel, pero no hicieron que el camino fuera menos doloroso. Sabía que tenía que hacerlo, pero el temor seguía allí, latente. A pesar de eso, comenzó a hacer los preparativos para el viaje, consciente de que retrasarlo solo alargaría el dolor. Sin embargo, los obstáculos no tardaron en aparecer. La primera dificultad surgió cuando el coche de Miguel, que no había utilizado mucho desde la muerte de Lucía, comenzó a tener problemas. Era un vehículo viejo, lleno de recuerdos de los viajes que habían hecho juntos, y ahora parecía reflejar la falta de energía que sentía Miguel. Cada vez que intentaba encenderlo, el motor se ahogaba y protestaba, como si también estuviera luchando por seguir adelante. Miguel pasó horas intentando reparar el coche, pero sus conocimientos de mecánica eran limitados. Después de varios intentos fallidos, se dio cuenta de que necesitaría ayuda profesional. Contactó con un taller en la ciudad cercana, pero cuando llegaron para revisar el coche, le dijeron que las reparaciones tomarían varios días. Esto significaba un retraso en su viaje, lo que solo aumentaba su ansiedad. Quizás es una señal de que no debo ir, pensó Miguel en un momento de desesperación, pero sabía que no podía permitir que los obstáculos externos lo detuvieran. Lucía había sido una mujer fuerte, que nunca se dejaba vencer por las dificultades, y Miguel sentía que debía honrar esa fortaleza en su memoria. Finalmente, después de varios días, el coche estuvo listo. Sin embargo, justo cuando Miguel pensaba que podría emprender su viaje, surgió otro desafío. Una fuerte tormenta golpeó la región, haciendo que las carreteras hacia la playa fueran intransitables. La naturaleza, que tanto había disfrutado con Lucía, ahora parecía conspirar contra él, poniendo a prueba su determinación. La tormenta duró 2 días, durante los cuales Miguel se encontró en un estado de inquietud constante. La espera lo desgastaba, y el dolor de los recuerdos comenzaba a pesar cada vez más. Sin embargo, cuando finalmente la tormenta cesó y el cielo se despejó, Miguel sintió que la calma después de la tempestad también le ofrecía un respiro, una oportunidad de encontrar la paz que tanto buscaba. Con el coche reparado y las carreteras despejadas, Miguel finalmente se puso en camino hacia la playa. El viaje, aunque breve, estuvo lleno de silencio, con solo el sonido del motor y sus propios pensamientos como compañía. Cada kilómetro que avanzaba, sentía que se acercaba no solo a la playa, sino también a un punto de inflexión en su vida. Cuando finalmente llegó, la visión de la playa casi lo hizo detenerse en seco. La arena dorada, el mar tranquilo y el sol comenzando a descender en el horizonte. Todo era exactamente como lo recordaba y al mismo tiempo completamente diferente. Sin Lucía a su lado, el lugar parecía desolado, un reflejo de su propio corazón. Miguel se sentó en la arena, en el mismo lugar donde solían hacerlo juntos. A medida que el sol continuaba su descenso, sus pensamientos se llenaron de recuerdos, las risas, las conversaciones, los momentos de pura felicidad. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, Miguel se permitió sonreír, aunque fuera brevemente, porque sabía que en ese instante estaba cumpliendo uno de los deseos más preciados de Lucía. Mientras la última luz del sol se desvanecía, Miguel sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque el dolor seguía allí, comprendió que cumplir los deseos de Lucía no era solo un tributo a su memoria, sino también un camino hacia su propia sanación. La brisa marina acariciaba el rostro de Miguel mientras se sentaba en la arena, observando cómo las olas rompían suavemente en la orilla. Había pasado varias horas en la playa desde que llegó, permitiéndose simplemente estar, sin prisas, sin obligaciones. Este lugar, que una vez había compartido con Lucía, ahora se sentía como un refugio donde podía enfrentar su dolor sin sentirse abrumado. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.